Pedimos a los ponentes, por favor, que vayan subiendo a la mesa del tormento para ser sometidos a duro interrogatorio. Vamos a dar paso al coloquio. El tema que está aquí, por lo menos en programa, salvo que me rectifique alguien, tema los nuevos contactados. Intervienen Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa, Rafael Casares y un servidor que va a actuar de moderador. Y bueno, si alguien quiere preguntar, ahora cómo abrimos el coloquio, como ustedes quieran, y si quieren preguntando o si quieren hacer alguna pregunta con relación a lo que se ha hablado esta tarde, noche aquí, pues encantado, ¿no? Si los compañeros me permiten, ¿les parece bien? Si queda alguna duda, bueno, dudas todas, claro. Por lo menos esa es mi opinión personal siempre con este tema tan complicado, tan amplio como es en especial la ufología. ¿Quieren preguntar algo? Por favor, no se priven. Venga, adelante, la voz en alto. No concluí prácticamente nada, ¿no? Bueno, en realidad el caso no ha finalizado. Esta mujer sigue teniendo experiencias en el sentido amplio, porque ha sido el motor de muchos fenómenos paranormales. Como decía, bueno, todos creo que hemos concluido lo mismo. Hay una experiencia previa que sirve de detonador, de propulsador de una serie de facultades determinadas que implican un cambio de personalidad muy drástico y fundamentalmente el desarrollo de facultades que muchas veces entran en conflicto con la antigua personalidad del individuo. De manera que, en el caso de Clelia concretamente, pues esta mujer sigue en estos momentos experimentando fenómenos de aparición, de sombras, de seres en su casa. Se ha mudado además, han habido una serie de conflictos familiares en ese sentido, y puedo decirte que es una máquina de generar fenómenos paranormales. Y cuando se juntan, Judith y ella son terribles además. No, como dije, abortó. Esto lo dije, creo que lo dije, y si no lo dije lo aclaro en estos momentos. No se llegó a dar a luz a estos fetos. Segunda pregunta, hay una mano que se levanta. El micrófono, por favor, inalámbrico, si es tan amable la gentil señorita. Habéis hablado siempre de seres macrocéfalos, enanitos de 1,60 m como máximo, pero ¿y los de 3 metros que ha visto mucha gente? Bien, ¿quién quiere responder sobre el tema? Bueno, pues, todos se miran, nos miramos todos a los ojos. Bueno, es que como no había dicho a quién iba a dirigir la pregunta, cojo yo la palabra, pero no significa que tenga que ser yo. En muchas ocasiones, por los casos que yo he estudiado, pese a que los que parecen ejercer toda la actividad suelen ser estos enanitos macrocéfalos a los que todos hemos aludido, muchas veces en el interior de las mismas presuntas naves o estancias, y teniendo como testigos a los mismos observadores, aparecen junto a estos enanitos seres de gran tamaño. Tal vez 3 metros sea muy exagerado, hay muy poquitos casos de seres tan altos, aunque los hay, pero sí de 2 metros, con aspecto rubiote, alto y ciertamente encantador, ¿no? Y parecen ser los capos o los jefes los que parecen mandar a estos seres enanitos. Y me remito a lo que yo decía al principio: deben ser interpretados estos seres macrocéfalos como los malos y los seres altos como los buenos. ¿No será esto un arquetipo de lo que realmente estamos deseando ver? Un poco lo último que estaba diciendo Casares entra en sintonía con la idea que proponía. Es decir, realmente lo que estamos viendo, él lo ha dicho mejor que yo en ese sentido, ¿no? Es la esencia de algo y estamos reinterpretando de alguna manera o filtrando. No olvidemos que todas las experiencias pasan por el tamiz de nuestra propia mente. Estamos reinterpretando esas sensaciones que no captamos, o a lo mejor sí, captamos además de nuestros sentidos físicos por otros sentidos que están más allá de lo cognoscible y que nos sitúan en un lugar extraño a la conciencia humana.
No sé si respondo a tu pregunta. A ver, un micrófono por aquí, por favor. Aquí tenemos una manita. Aquí. Bueno, cualquiera de los... Bueno, luego si no importa al caballero, ¿sí? Adelante y después vamos con el señor. A mí me gustaría saber, dentro de lo posible, vuestra opinión personal de lo que es un extraterrestre. Que empiece otro. Venga, Bruno, por ejemplo, que estás a la derecha. Bueno, la verdad es que la pregunta es complicadísima, ¿no? Pues, si me preguntas más que extraterrestre, las entidades que asociamos al fenómeno, que puedan ser extraterrestres o no, bueno, pues yo creo que es un... Creo que además lo he dicho, para mí es... Bueno, si es un extraterrestre, es que no tengo ni idea qué responder. O sea... Bueno, si es un extraterrestre, es un ser como nosotros, sin más, que habita en otro planeta, por supuesto, y que ha sido capaz de desarrollar una tecnología suficiente a través de la física, que ellos tengan una tecnología que está muy, muy por delante de la nuestra, nada de 100 años, nada de 1000 años, y que tiene la capacidad de poder realizar viajes interestelares, que ahí es donde está el problema principal del fenómeno OVNI como de origen extraterrestre. Pero a mí la hipótesis extraterrestre, en cierto modo, me convence porque en principio es la más asequible a lo que entendemos por el fenómeno. Pero yo creo que no debemos descartar otra que es incluso complementaria, que es la hipótesis de que sean seres procedentes de otras dimensiones, que pueden también ser extraterrestres que utilicen ese sistema dimensional para acceder a nuestro mundo, ¿no? Luego ocurre que es complicadísimo. Lo del fenómeno OVNI es muy complicado, porque, por ejemplo, si aceptamos que son seres extraterrestres, que según nuestra propia física y nuestra propia ciencia, tal como la conocemos ahora, han desarrollado unas máquinas capaces de viajar no por encima de la velocidad de la luz, o sí, entonces ya no estaríamos hablando de nuestra física, y han sido capaces de llegar hasta aquí, pues entraría dentro del lenguaje de lo absurdo, hechos como que dejen huellas o dejen combustiones en el terreno. Vaya basura de máquina que viene de 4 años luz y deja el suelo quemado, o vaya aparato que viene de donde sea y deja restos de radioactividad, ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno OVNI, de ser extraterrestre, necesitaría de hipótesis complementarias que no niegan para nada al extraterrestre. Bueno, a mí sí me gustaría añadir cosas. En primer lugar, entiendo como ser extraterrestre a una entidad biológica con más o menos desarrollo encefálico que el nuestro, pero en cualquier caso entidad biológica capaz de viajar a través de un medio mecánico o no mecánico hasta nuestro planeta, y no pongo en duda, es más, que este contacto pueda existir y se esté efectuando en estos momentos. No lo pongo en duda. Sin embargo, y atendiéndome un poco al título de la mesa redonda, los nuevos contactados, la inteligencia frente a la que nos estamos enfrentando, poco, muy poco, tiene que ver con un ser biológico que llega hasta nosotros. Porque los signos que están apareciendo en la Tierra, el sentir de las personas que están viviendo estas dramáticas, en algunos casos, experiencias, en otras gratificantes experiencias, todas llevan una misma línea, llevan un mensaje entre líneas muy determinado, que puede ser estremecedor para unos, pero esperanzador para otros, porque no nos estamos enfrentando a nada biológico, sino a una energía inconmensurable, inmedible, grandiosa y superinteligente, que tiene una misión, y esto es que puede resultar violento incluso decirlo, una misión muy específica, pero que todavía no atinamos a ver con claridad. Vemos por dónde van los tiros, pero no acabamos de ver con claridad cuál es el final determinado de esa misión. Por lo tanto, creo que poco o nada tiene que ver con extraterrestres el gran teatro que se ha montado en torno a los no identificados, porque muchas de las cosas, muchos de los fenómenos paranormales que circundan a estas experiencias, durante años han sido interpretados como fenómenos paranormales.
Y muchos de esos fenómenos han sido interpretados como visiones de la Virgen, y muchos de esos fenómenos han sido interpretados como apariciones de espíritus de fallecidos, y muchos de esos fenómenos han sido interpretados hasta la saciedad. Podría seguir con la lista, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que sí es evidente es que había una energía detrás de todo ello, que había algo que detonaba esa experiencia. Luego, nuestra mente, nuestro filtro, nuestras historias han hecho que esto sea interpretado de una manera u de otra, que hayamos visto o un ser diabólico, a un ser angelical o al Papa de Roma, no lo sé. El caso es que estamos frente a algo objetivo, real, y que nos está cambiando o nos está dirigiendo hasta cierto punto. Yo quisiera añadir, perdón, también una noticia que escuché esta mañana, precisamente yendo al aeropuerto en Tenerife, en la radio, que no tiene nada que ver, pero sí también cómo se está abriendo el abanico de posibilidades a niveles científicos, a niveles de la física. Se comentaba que se habían hecho experiencias con un satélite el 20 del pasado mes de enero, que se había empleado un sistema especial de propulsión de motor con iones. No cogí muy bien el relato, pero en definitiva decía que se acortaba el tiempo de desplazamiento a cualquier otro lugar, por ejemplo la Luna, en 30 veces menos el tiempo. Esto quiere decir, y además hablaban de un nuevo tiempo de cara a la conquista espacial. Esto es importante también decir, bueno, pues no quiere decir que se ha llegado al tope, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces esto es una cuestión para replantear y pensarse pues muchas cosas. A lo mejor dentro de un año o dentro de un mes esas 30 o 30 veces menos el tiempo pueden ser 60 y así sucesivamente, ¿no? O sea, pero por encima de todo esto, Paco, y esta es una pregunta tal vez muy personal dirigida a ti. Bien. Por encima de la chapa y el perno del ovni que, por ejemplo, tuviste ocasión de contemplar, por encima de la estructura de los seres, de cómo fueran a ti como persona, lo que te ha quedado es otra historia. Es otra historia totalmente distinta, es una energía como entidades extradimensionales, lo que tú has dicho, totalmente. Es otro tipo de energía que tiene, bueno, la facultad, no digo poder, porque han dicho que eso lo podemos conseguir nosotros también en un futuro, pero de materializarse y desmaterializarse. Podría decir, y perdóneme, que no hace falta salir al campo para verlo. Pueden aparecer en tu casa, en la habitación tuya también, pueden materializarse. Seguimos con la pregunta del señor. Sí, dime. Dime. Que también quiero responder. Ah, bien, perdóname. Sí, hombre, claro que sí. Siguiendo con la pregunta sobre el extraterrestre, es que estas preguntas tan obvias son las mejores. ¿Qué es un extraterrestre? Yo lo definiría que es un no extraterrestre. Un no extraterrestre son la gente que conocemos normalmente. Para los indios, los europeos eran extraterrestres. Para los europeos, los negros eran extraterrestres. Para nosotros, los extraterrestres son lo otro, lo malo, el terror, el miedo, el nahual, el misterio, lo bendito, lo celestial. No olvidemos que Dios, si existiera, sería extraterrestre, que los ángeles serían extraterrestres, que los demonios serían extraterrestres, que los extraterrestres serían extraterrestres. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bien, pasábamos con el señor que estaba esperando su turno. Adelante. No, yo lo que quería preguntaros, si en vuestras investigaciones de los contactados habéis encontrado un perfil psicológico del contactado y si hay personas que han demostrado ser capaces de resistirse a una abducción por unas características de personalidad diferentes. ¿Cualquiera de ustedes? Bueno, respondo yo. Venga. En vista de... Bueno, yo personalmente la cantidad de contactados que he conocido a bastantes, no sé si cientos o decenas, pero sí a un buen número de ellos. Yo, la verdad es que no podemos delimitar. El contactado es una persona X, así, así, así. Existen varios tipos de personalidades, ¿no? Pero a veces siempre encontramos uniones y puntos en común en sus formas de ser, en sus formas de ver la vida, de tratar con la gente. Incluso también es un detalle muy significativo, hemos encontrado, yo al menos he encontrado similitudes físicas, ¿no? Además el físico es también un reflejo de la personalidad y yo he encontrado también diferentes similitudes físicas entre diferentes contactados. Pero no podemos decir
yo al menos no puedo decir, por lo menos en el caso de los contactados, que hay un perfil psicológico, ¿no? Es una persona, eso sí, en la mayoría de los casos, siempre abierta a todo este tipo de cosas previamente, una persona siempre que se mueve cercano pues a todo aquello que signifique imaginación, que signifique lo que no quiere decir, perdonen, es que no hay que malinterpretarlo, lo que no quiere decir nada en contra de estas personas. Entre los contactados encontramos a muchos artistas, a muchos pintores, a muchos poetas, a muchos literatos, a muchas personas que utilizan su imaginación para expresarse. Son personas como si tuvieran ese canal abierto, pero yo no he encontrado, digamos, un perfil psicológico, ni mucho menos para nada, como nos tratan de querer hacer ver, un perfil, digamos, pues esquizoide o paranoico. Yo no he encontrado, en casos por supuesto que sí, pero yo no he encontrado esa característica en los casos de contacto real, que considero real. Yo quisiera añadir datos, en este sentido, no sobre los contactos, sino sobre personas abducidas. Cuando Javier y yo iniciamos ese proyecto que dimos en denominar síndrome de Diana, lo primero que hicimos es tratar de aislar aquellos síntomas comunes de cada uno de los testimonios. Y así de memoria, hay muchos más, por supuesto, pero así de memoria puedo decirles que todas las personas, absolutamente todas, que encuestamos, eran sumamente desconfiadas. Habían padecido en algún momento u otro anemia. Su inteligencia era ligeramente superior a la media. Casi todos tenían una falta de autoestima y todos habían tenido en el año anterior al inicio de sus experiencias o una operación quirúrgica o un accidente de coche o la pérdida de algún familiar, una separación, un shock que hizo que algo en su mente se cambiara. Yo es que creo que todos los que estamos aquí y los que nos rodean estamos contactados. Realmente, ¿qué es un contactado? Deberíamos estar contactados con Dios, si es gente religiosa la que habla. Pero yo diría que hay varios tipos de contactados dentro de la realidad cotidiana. Hay personas que están contactadas pero no saben que están contactadas, que serían la mayoría de las personas. Hay personas que tienen una ligera conciencia de que están contactadas y que hay una energía o un ser o algo que está a su alrededor. Al hacerse consciente de esa energía y de que puede estar contactado, materializa su idea y entonces aparece ese contacto. Y luego puede haber otro tipo de contactados, que son los investigadores, que son los que siguen los patrones que le mandan esta gente. Quedó de todas formas algo en el aire, que era si se podía rebelar contra esa abducción, ¿no? Sí, vamos a ver. Espera, es que es importante. Faltaba al final de la pregunta del lo que ha dicho Paco. Sí se pueden, digamos, poner freno a este tipo de experiencias. Hace falta decir, porque no lo hice con las prisas, que el inicio de todas estas experiencias, los testigos relatan la dificultad de articular movimientos. Cuando estos seres hacen aparición en el dormitorio, y estoy en este caso ciñéndome a mi exposición, pero podríamos generalizarlo a otros aspectos como el ovni. La proximidad también a objetos desconocidos genera muchas veces esta aquinesia que han dado en llamar algunos investigadores para describir esta ausencia o dificultad para articular determinados movimientos, y que sería una suerte de onda electromagnética, para entendernos, que paralizaría o que actuaría directamente sobre el sistema nervioso central. Las experiencias que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos efectuó sobre sujetos en ese sentido podían determinar cómo un campo de 20 Gauss de potencia electromagnética generaba efectos realmente perniciosos sobre la salud humana, y eran capaces, 20 Gauss solamente, de parar el motor de explosión de un coche. El efecto electromagnético descrito en muchos de los episodios OVNI clásico son de alguna manera una ejemplificación de este tipo de manifestaciones. Pues bien,
a lo que venía la historia. Al producirse esta falta, esta ausencia de movimiento muscular, digamos que los extraterrestres o estos seres actúan impunemente sobre el testigo. Sin embargo, muchos de ellos, como he dicho, las experiencias, al ser tan repetitivas, ponen en práctica ardides para tratar de poner las máximas trabas posibles a estos visitantes. Por ejemplo, Maribí, esta mujer que desde el 68 está siendo acosada por este tipo de enanitos, dice que su mejor sistema defensivo es tratar de inducirse pitos en las orejas, y cuando consigue que le piten las orejas, estos seres parecen alejarse. Es como si el elemento psíquico fuera imprescindible, necesario para que la subsistencia de estos seres siguiera manifestándose libremente en nuestro nivel de conciencia actual, en nuestro sistema de vigilia. Otros se han cercado de elementos eléctricos o, por ejemplo, han observado cómo las tormentas eléctricas dificultaban los movimientos de estos seres. Es decir, hay una serie de patrones que los propios abducidos han ido poniendo en marcha. Ann Darfeld, por ejemplo, una investigadora norteamericana, habló de que cuando uno ponía la negación en su cabeza, a mí no me van a hacer nada, a mí no me van a machacar, a mí no me... pues había un resultado positivo, o existía una respuesta positiva ante esas entidades que trataban de violar la intimidad. ¿Más preguntas? A ver. Sí, continuando con el tema de los contactados, aquí atrás. Sí, continuando con el tema de los contactados. Yo lo que observo es que si se hace un poco un estudio más profundo de lo que puede ser realmente un contactado, y no nos quedamos solamente en los casos que hayamos podido investigar como periodistas o como ufólogos actualmente, desde luego yo tengo que terminar por afirmar que no veo ninguna similitud en ningún contactado, entre unos contactados y otros, porque vamos a ver, si aceptamos como contactado cualquier persona que ha tenido una visión, una experiencia extraterrestre, yo podría hablar, por ejemplo, de 1917 de 3 pastores en Fátima, de 7, 8 y 9 años, niños ignorantes del monte. Y si aceptamos a George Adamski como un contactado, y creo que sí, pues a ver en qué se parecía o qué tenían en común George Adamski con los 3 pastorcitos de Fátima, por ejemplo. Para no poner más ejemplos, para quedarnos ahí con un ejemplo que para mí por lo menos me viene a demostrar claramente que no hay unas características psicológicas, por decir de alguna manera. Usted compartirá conmigo, por ejemplo, que en 1917, cuando tuvo lugar la gran aparición, la tercera creo que era aparición de la Virgen de Fátima, casi todo el mundo vio con suma claridad el objeto ígneo, pero a la Virgen, además las descripciones, según un informe, un fantástico informe redactado por Joaquín Fernández, las descripciones Joaquín que se Fernández y Fina da Armada, 2 periodistas portugueses, sí. Pues las descripciones que se hacen de la presunta Virgen recuerdan poderosamente no a un icono católico, sino más bien a un ser espacial. Claro que usted me objetará que ellos partieron desde una premisa determinada. Pues puede que sea así, pero lo cierto es que de las miles de personas congregadas ese día en Fátima, todo el mundo vio con claridad la luz. No solo la luz, sino dos formas humanoides en su interior. No solamente eso, 2 formas luminosas que evolucionaban, que secaron además por su evolución, por el calor que despidieron, la ropa de los 50.000 presentes que estaban empapados, y en fin, una serie de documentos que no nos vamos a extender porque no es el tema de que se trata. En cualquier caso, usted también compartirá conmigo que el mensaje que se diera por una presunta virgen es muy parecido, tremendamente parecido al que los contactados modernos están de alguna manera dando a conocer. Sí, exactamente, es ahí donde yo encuentro la similitud. Yo encuentro más similitud en el mensaje que estas personas contactadas dicen que reciben, que lo transmiten con con pequeñas variantes, pero vamos, que siempre hay unas características comunes. Pues usted está de acuerdo entonces con nosotros de que lo importante es que había una energía que se manifestaba y que solamente los perceptores moldearon esa energía
aquellos que creían en la Virgen, aquellos que creían en un ser Sí, angélico. es que vamos, pienso que es absolutamente normal que si estamos hablando y se ha aceptado por todos, vamos, no es ninguna cosa nueva, que estamos hablando de inteligencias que nos superan en millones de años, por decirlo de alguna forma, y que se manifiestan a cada civilización, a cada pueblo, conforme a los arquetipos, como no sé cuál de los conferenciantes lo ha dicho, conforme a los arquetipos que ese pueblo puede comprender en ese momento. Eso está lógico, o sea, si es un pueblo católico se va a manifestar como representando a la Virgen o etcétera, ¿no? Pero lo que sí tal vez hay otro tema que a mí aquí me deja ahora una pregunta también en el aire. ¿Quién estará tal vez más próximo de la realidad, de la verdad del tema extraterrestre y de todo el contacto extraterrestre? ¿Los investigadores o los ufólogos, vamos, los periodistas, los contactados? Esto es muy complejo, Ninguno. esto es muy complejo de resolver. O todos. Ninguno o todos. Mire usted, Bueno, porque los contactados lo que sí está claro es que han tenido... que tienen la experiencia propia. Exactamente, han tenido una experiencia real, verdadera y directa con estos seres. Pero lo que dicen es la verdad o es aquello que las inteligencias que están detrás dicen que es la verdad. Y ese es el problema, el eterno Y yo pondría otro problema. Y si nosotros aceptamos que son tan superiores y tan evolucionados, muchísimo más que nosotros, ¿cómo pretendemos, con nuestra pequeña inteligencia que hemos reconocido y con nuestra pequeña tecnología y capacidades que hemos reconocido y que no nos queda más remedio que reconocer, explicar nosotros la metodología, la manifestación, quién son, cómo vienen, cómo son sus medios de transporte, con nuestra inteligencia que a priori ya hemos reconocido todos que estamos mucho más atrasados, Pero mire mucho más usted, inferiores? cuando Colón en 1492 llegó al continente americano y fue confundido como un dios y recogido como tal, hizo valer en cierta medida ese potencial para hacerse amigo de ellos y no les dimos, perdonen por la expresión, por el saco. Pues a lo mejor estamos ante la gran conquista, pero no de 1492, sino de 1994. Pero vamos a ver, Perdón. si también hemos aceptado, hay otro tema, es que esto realmente es muy interesante. Sí, pero también hay más preguntas, ¿eh? Sí, bueno, termino por aquí. Es que, bueno, terminar no se puede terminar. Claro. Perdonen que me extienda, yo en este momento estoy No, aquí. son muy interesantes también. Sí, pero en este claro. momento estoy aquí para hacer un reportaje para los medios de comunicación portugueses y tal vez por eso me he atrevido a abusar un poquito de las preguntas. Y terminaría con esta. Si hemos aceptado que desde 3.000, 4.000, 5.000 años de Cristo pueden existir pruebas, que no las voy a nombrar porque todos lo sabemos, desde la India a Perú, en fin, en todos los países del mundo, en todas las civilizaciones, la Biblia, los Vedas, hay testimonios de la presencia y de la visita de estos seres extraterrestres. ¿A qué están esperando para conquistarnos, si ese es su objetivo? Si llevan miles y miles y miles de años viniendo y Yo no he visitándonos. dicho que quieran conquistarnos, pero tal vez quieran utilizarnos para algún oscuro propósito. Pero ¿a qué están esperando para utilizarnos? ¿Por qué son tan Pero lentos, si no? llevan siglos utilizándonos, no hay un fin, el fin ya lo tenemos puesto. Tú creerás que tiene que haber un futuro, pero es que quizás para ellos no existe ni futuro, ni pasado, ni presente, ni un fin distinto al que ellos pretenden. Tú a lo mejor piensas que tiene que haber algo concreto que pueda racionalizarse con argumentos, pero a lo mejor no es eso, es simplemente otra cosa y están así desde hace millones de años. Sí, bueno, lo que yo no entiendo, perdonen, ya termino con esto, pido disculpas a los demás, lo que yo no comprendo es cómo podemos seguir pensando o cómo se puede barajar todavía la hipótesis de que pretenden algo de nosotros. Yo pienso que es que están siendo muy lentos en su pretensión porque llevan millones de años, ¿no? Es que los humanos somos muy impacientes también. Y voy a decir una cosa. Lo más hermoso del ser humano también es emplear ese libre albedrío y emplear la mente en investigar y estudiar, porque estas entidades, lo menos lo que he tenido la experiencia, no nos dan nada gratis, gratuitamente, sino que tengamos que trabajar con nuestro esfuerzo, ¿no? Porque si no seríamos auténticos autómatas. Y aquí pasa otra cuestión, estamos metiendo en un mismo saco diferentes experiencias, visitantes de dormitorio, contactados, a gente que ha tenido experiencia y no ha tenido ningún mensaje que dar públicamente. Hay muchísimos casos de personas conocidísimas, pero que se callan la boca o lo que sea, hablo de mi entorno en las islas, que han tenido experiencias muy fuertes y sin embargo están haciendo, bueno, otras cuestiones, no están con un mensaje
Yo he tenido experiencia y yo realmente mensaje ninguno, ¿no? En absoluto. Sí, ¿no? sí, sin duda, eso no lo pongo en duda. Lo que no Ahora, comprendo muy bien es un poco la tesis que se baraja de decir, bueno, estos seres vienen aquí, vienen por algo, quieren algo. Hombre, es lógico, uno no va al mercado cada día sin ir a comprar algo. Está claro que tienen un objetivo, pero que el objetivo sea sacar algo de nosotros o utilizarnos de alguna manera, para mí personalmente, tengo que manifestar mi opinión, pero me si es parece que muy lo han estado haciendo desde que el hombre es hombre. Las religiones no son una forma de contacto, todas no han tenido un punto de partida de contacto con la divinidad. No nos han manipulado en el fondo esas religiones. La religión es creada por el hombre, no es transmitida por los extraterrestres. Los extraterrestres, como mucho, bajo mis pequeños conocimientos, transmiten un código de conducta que es similar en casi todas las civilizaciones y que en los pueblos antiguos incluso incluía normas higiénicas de alimentación, etcétera, pero nunca una religión, es decir, nunca unos ritos. Eso ha sido creación humana, bajo mi opinión. Bueno, podríamos preguntar a los demás. De sí, acuerdo, muchas gracias. gracias. Además me parece muy interesante, ¿no? Gracias. Seguimos por ahí, a ver, señorita. Yo tengo un micrófono. Quisiera preguntarles a ustedes si conocen o saben algo del libro de Urantia, ya que se han hecho unas preguntas aquí de cómo eran los extraterrestres y ha habido algunas diferentes dudas, o sea, diferentes explicaciones y tal, que no han sido coincidentes precisamente. Entonces, no sé si tienen noción. Por ejemplo, este libro dicen que es una revelación que recibieron en América hace bastantes años y que no la han sacado a la luz hasta el año 50, los años 50, ¿no? Y allí, desde luego, dan una explicación muy amplia desde la vida en este planeta hasta la vida en el universo, pasando por diferentes, o sea, en fin, sobre las leyes universales, sobre una serie de cuestiones que nos preguntamos y que no conocemos, ¿no? Además, añado que este libro iba a ser traducido al castellano hace 3 años. Está traducido ya. Está traducido. Yo no lo he encontrado en ninguna librería. O sea, hay que pedirlo a Estados Unidos, a Chicago. Alto. Yo, como toca algún estamento, alguna entidad muy conocida por todos, ya más de una, entonces yo he querido que habría habido presiones para que no se publicara, ¿no? Porque yo lo he pedido en bastantes librerías y no lo he encontrado. Si quiere, posteriormente le puedo facilitar la dirección del sitio donde conseguirlo. Me parece, ahora no recuerdo exactamente el número de dólares que valía, pero se puede conseguir con facilidad. Bueno, pues de acuerdo. Entonces, bueno. ¿Y la pregunta entonces concreta? La pregunta, si tienen conocimiento de este libro sobre lo que dice, lo que no dice, y vamos a explicarnos un poco esto. Si puedo hacer otra pregunta, ya que han hecho por aquí varias, sobre el tema. Me lo temía que cunda el ejemplo. Exacto. Sobre el tema de humo, famoso tema de humo, si conocen y saben algo también. Porque yo no me alargo más. No me alargo más. Yo en un programa es que la pregunta en sí, ya la de humo es que trae humo. En un programa de Cataluña Radio, que es Onda Alfa o Onda Sintonía Alfa, yo oí un día que había el Rivera que estaba explicando precisamente sobre el libro de Urantia. Llamaron unas hipotéticas voces de extraterrestres y el locutor le preguntó si era una broma al Rivera, y el Rivera dijo que no, o al revés, que no estaba preparado aquello y que no sabía lo que era. Yo las oí, las voces. Bueno, 2 preguntas. Vale, chico. Es que si no parece que siempre responda yo. Bruno. No, bueno, sobre el libro de Urantia, por lo que veo, usted sabe bastante más, por lo menos que yo. Sí, bueno, yo la verdad es que el libro no lo he visto, pero no lo he leído, no lo tengo en español, no sabía además que estaba ya disponible, o sea, y quizá mejor hablas tú. Bueno, y yo contesto, ya que estoy hablando, contesto sobre el tema. Se puede decir mucho, pero yo lo resumiría como eso. Es un texto, como usted decía, revelado, creo que era en el año 1930 o por ahí, el manuscrito que estaba guardado en el interior de una caja fuerte se quemó y volvió a escribirse, por decirlo de alguna manera, exactamente igual que estaba anteriormente. Y en él se contienen, el libro está dividido en varias partes, hay una cosmogonía, una visión cosmogónica del universo, se dedica muchísimo espacio a la vida, a los años desconocidos de la figura de Jesús de Nazaret, se alude a la tierra bajo otro nombre,
Y bueno, usted sabe además que hay un libro de gran difusión como ha sido La rebelión de Lucifer, de Juan José Benítez, en el que pues se ha inspirado de alguna manera en este texto de Revelado para esta fantástica novela y posteriormente Sus caballos de Troya, donde expone prolíficamente la vida de Jesús de Nazaret. Yo me atrevería a decir que es uno de los grandes textos revelados que demuestran la injerencia de estas inteligencias entre nosotros. Y bueno, la prueba, los libros estos que han sido psicografiados o que han sido revelados por una inteligencia superior abundan, no solamente en los tiempos modernos, sino incluso desde la más remota antigüedad. Supongo que Javier Sierra mañana nos deleitará con su historia de la monja, Sor María Coronel de Ágreda, y ese texto revelado que también se quemó y posteriormente volvió a escribir de nuevo letra por letra y coma por coma. Por lo tanto, yo creo que habrá ocasión suficiente para hablar de bueno, incluso preguntarle mañana a Juanjo, que ha tenido quizás más acceso a los libros mañana en su conferencia, pienso yo, ¿no? Y con relación a Humo. Con relación a Humo, bueno, es un tema, yo supongo que muchos lo sabréis ya, pero hace cosa de 2 meses, José Luis Jordán Peña, famoso parapsicólogo madrileño, de los que intervino ya en las famosas reuniones de la Ballena Alegre en los años 60, confirmó en un artículo que además se publicó en Alternativa Racional, el órgano difusor de la alternativa racional a las pseudociencias, publicó un artículo en el cual él se autoacusaba o confesaba haber sido el creador del asunto Humo, haber sido el que había redactado las cartas consideradas auténticas, no las apócrifas, y que todo había sido como objeto pues hacer un experimento, casi un juego. Supongo que yo doy por hecho al responder que la mayoría de vosotros sabéis en qué consiste el enigma Humo, ¿no? La verdad es que yo creo que este enigma, como otros tantos dentro del fenómeno OVNI, es mucho más complicado. Yo no niego para nada que esté José Luis Jordán Peña detrás del enigma Humo, pero que quizás habrá que desmascarar a muchas más personas, a muchas más quizás entidades que en su momento actuaron de forma impune, además hacia los investigadores y hacia muchas personas. Yo creo que en breve habrá que pedirles explicaciones muy serias a muchas personas y algunas muy conocidas. Sí, Salvador, sí. Estoy en total desacuerdo de eso. Acerca el micrófono a don Salvador. A José Luis Jordán Peña le han hecho 10 preguntas, hizo Arnaude. A ver, contéstame esto, y el pobre José Luis no sabe por dónde anda. Que la cosa es mucho más complicada que todo eso, ¿entiendes? De acuerdo. Si fueran solo una cosita u otra, pero los que hemos estado dentro del asunto y vemos y conocemos cosas tremendas, no estoy de acuerdo con eso. No, que el asunto Humo, porque lo diga alternativa racional o irracional, o por lo que diga José Luis Jordán Peña, es mucho más complicado. No, simplemente yo me he limitado a decir qué es lo que ha ocurrido ahora con el tema 1 y a hablar de la confesión. Desde que le dio el ataque, pues ya no sabe muy bien lo que dice, eso es la verdad. Hay que señalar también que Jordán ha estado muy acosado, que no acusado, durante los últimos tiempos, y que una buena forma de sacarse de encima las historias también puede ser esta. Una de las reflexiones que Ignacio de Arnaude hacía en esta contestación... Perdón, silencio, por favor, una pregunta, un poco de silencio. Perdón que estaba terminando aquí, si eres tan amable. Gracias. Una de las preguntas que le hacía de Arnaude en esta sibarita carta de contestación a Jordán Peña era precisamente que su capacidad intelectual y su poder de poner en marcha pues mecanismos para que desde diversos puntos funcionara la historia de Humo, pues tenía que ser una organización tan compleja como la CIA, que sobredimensionaba, por supuesto, a una sola persona. Aunque creo que el asunto Humo huele a fraude y huele mucho a fraude, me temo que no podemos responsabilizar ni dar así con el dedo a Jordán Peña de todo el asunto. Y tampoco al KGB, como sostienen los franceses. Creo que el tema es mucho más complicado y podríamos dedicar un congreso entero a hablar del tema de los humitas. Yo solamente quiero añadir una cosa con relación a la célebre fotografía de Bandera, San José de Banderas. San José de Banderas, que decía que era un fraude. Esperen ustedes un poco de tiempo y va a haber grandes sorpresas sobre el tema. De fraudulentas, nada.
Entonces, todo esto es algo muy complejo, como decía Salvador, que no es tan fácil la cuestión. Podemos avanzar que el análisis a esas fotografías, digamos que revela que el famoso cablecito está pintado con grafito, la cual cosa... Bueno, o sea, pues, como tantas cosas, sí, se cambian, se adulteran y demás, como el misil también de las Islas Canarias, ¿no? Que ahora resulta que no está el misil de acuerdo con los análisis. Era chatarra espacial. Chatarra espacial también, ¿no? Eran los norteamericanos, como los norteamericanos no eran los rusos, y ahora los análisis que se están haciendo de esas fotografías a través de Juan José Benítez en cierto y determinado laboratorio, no lo es el misil. ¿Decías algo? Ah, un sapo también, sí, haciendo el amor, ¿no era, no? Era un cándilo. Sí, sí. Fue en Zurbarán, sí, en el año sapo 76, partero, 76. Sí. Bueno, por aquí había alguien que tenía el micrófono. Vale, una pregunta breve. Gracias. También porque no conozco muy bien el castellano. Me felicito con los españoles que se interesan muy bien como los italianos en ese asunto. Sí, ya lo creo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Sabéis algo sobre los mundos intraterrenos? ¿Y qué pensáis de Trigueriño? Gracias. Señores, mundos intraterrenos y Trigueriño. Mire, es que yo no puedo hablar en ese sentido porque no soy nada defensor de la hipótesis de los intraterrestres. Y por lo tanto, pues soy el menos indicado, de modo que tal vez alguno de mis compañeros... No, yo, además, no es por quitarme la pelota de encima, pero que es algo que estoy haciendo mucho, me parece. Pero la verdad es que es un asunto que yo, incluso en ocasiones, me ha parecido a veces, con casos que he conocido de contactados que contactaban con mundos intraterrestres, bueno, pues a veces casos realmente ridículos, o sea, no, para nada. Lo que sí quiero significar en todo caso, y esto además sí no hay ninguna evidencia de que... Y que no alude directamente a mundo intraterrestre, pero sí que... o intraterreno, pero sí que establece un nexo de relación, es que muchos de los abducidos, y recuerdo, por ejemplo, un famoso trío de mujeres que a bordo de su Chevrolet fueron abducidas, fueron llevadas a una especie de caverna en la que fueron sometidas a una horrible operación, le colocaron unas horquillas en el cuello y las manos, le sacaron las órbitas de sus ojos, se los volvieron a meter, y todas las experiencias como fondo esa cueva, por ejemplo, antes aludía al caso de Chaviece. Chaviece desapareció en una zona de Vallgorguina, en la que fue colocado en el interior de una cueva y también sometido a una serie de grotescas operaciones. Todos ellos desarrollan los momentos más dramáticos o más diabólicos del fenómeno ovni. Por lo tanto, y además esto lo comentaba así humorísticamente mi apreciado Antonio Rivera, cuando publicó su libro Secuestrados por extraterrestres en su edición árabe, su editor le dijo: hombre, pues si esto de lo que usted está hablando en este libro se trata de los jinns, una serie de pequeños seres procedentes del interior de la Tierra y que se encargarían de llevar a aquellos que han sido malos a purgar, por decirlo así, hasta lugares inferiores. Parecen cuevas, pero son entradas que una persona, si no ha sido elegida para entrar en ese mundo intraterrenos que no ha nada que ver con nuestro mundo, con la materia, con nuestra materia. Pero con frecuencia estas entradas no son entradas materiales. Por ejemplo, aquí en Cataluña, permíteme solo un instante, tenemos una zona donde Manuel y yo hemos estado pateando, que es Tivisa, una zona en la que hace muchos años, en el año 68, tuvo lugar un encuentro muy peculiar con unos pulpitos y una media sandía vista por un tal misterioso señor Mateu que nunca apareció. El caso es que en aquella zona se puso de moda no tan solo por ese avistamiento, sino porque un célebre parapsicólogo, desgraciadamente desaparecido, Roca Montañola, popularizó el lugar por una cueva que, según él, elevaba el estado de conciencia. Muchos, durante años, han pateado Tivisa tratando de ubicar esta cueva, incluso dos buenos amigos, como Miguel Seguí y, pobrecita, ahora me mata porque no me viene el nombre, Sonia Rubio, muchas gracias por el cable. Y Sonia Rubio dijeron haber encontrado. Te puedo decir que
ellos fueron amenazados incluso a punta de pistola para que revelaran el lugar donde estaba esta cueva, cuando en realidad no existía ninguna garantía de que fuera ella. Y muy probablemente, y esas son unas conclusiones a las que llegaba Sonia y Miguel, esa cueva jamás existiera, sino que pudiera tratarse de alguna losa, de algún lugar que Roca utilizara como lugar de meditación y de elevar su espíritu. Muchas veces esas cuevas son lugares estrictamente simbólicos. Sí, eso es. Y eso es lo que yo quiero significar. Y yo creo que todo el gran teatro ovni no deja de ser simbólico. Lo decía al principio, lo insisto de nuevo ahora. Debemos cambiar nuestra metodología de investigación y añadir más elementos esotéricos, tal vez, para reinterpretar todos los datos que tenemos hasta ahora. Perdona, concluyo. Un poco como los etruscos. ¿Perdona? Los etruscos, en Italia, la civilización de los etruscos, sí. que son laberintos, pero no se sabe dónde están las entradas. Eso hace a que ver con la desmaterialización y rematerialización. Por eso digo que parece una entrada, una cueva. Completamente de acuerdo. Gracias. Rafael, ¿tú querías añadir algo? ¿Me dijiste? Sí, la verdad es que todos los mitos incluyen un Averno, un Hades, un lago Estigio que está en el interior de la Tierra, donde mora una serie de seres que normalmente suelen ser los más peligrosos. De hecho, los demonios de tierra son los más peligrosos. Y no solo los demonios, los demonios, como ya sabemos, son unos seres mucho más antiguos que el diablo y que el cristianismo, sino que los gnomos, los genios, los jinn, toda esa serie de personas o personajes viven en la Tierra, hacen sus labores dentro de la Tierra, tienen sus ciudades o su aposento allí, y se les puede localizar por ruidos metálicos que hacen. Ahora me estoy acordando del Cerro Pajarillo, ¿no?, donde se dice que dentro del interior de la montaña se oyen extraños ruidos como de maquinaria. Pero también quiero indicar una cosa muy interesante. Aparte de que podíamos entrar en Shambhala y en Agarthy y todo eso, podemos decir que los nazis, concretamente Hitler, ha puesto un poco en antecedentes por Horkheimer, por todos sus filósofos nazis y por una serie de presuntas visitas extrañas que tuvo en su palacio donde gobernaba el Reich. Quería encontrar una entrada a ciertos mundos especiales que había debajo tierra, pero no eran mundos espirituales, eran mundos físicos. Según los filósofos nazis, serían una especie de seres un poco más bajitos que nosotros, semejantes a los macrocéfalos, quizás parecidos a los zopas del Tíbet, que vivirían allí desde hace mucho más tiempo que el hombre está sobre la faz de la tierra. Serían anteriores al hombre, y estos seres pequeños y macrocéfalos vivirían con una gran tecnología y sustentados por una extraña energía, una luz verde, luminosa, extrañísima, que a veces se ve en algún fenómeno ovni o duende o relacionados con las cuevas, que se llama la energía Vril. Vril, V-R-I-L. El Vril lo estaba buscando Hitler como loco porque era la puerta de entrada a una energía tan superior a la energía atómica que podría haber hecho borrar, si hubiera sido su deseo, el planeta del universo. El Vril es una energía que permite que las plantas, las supuestas plantas que hubiera en esas grandes cavernas subterráneas físicas, pudieran crecer como a la luz del sol. El Vril sería una energía que permitiría la inmortalidad, sería la fuente de la eterna juventud. Por lo tanto, la gente de bajo tierra podría vivir miles de años, ¿no? Y curiosamente muchos ovnis aparecen no del cielo, sino que ascienden de debajo de tierra. Creo que eso lo tenía presente Spielberg cuando en su magnífica y inspirada obra Encuentro del tercer tipo hizo aparecer la gran nave nodriza, esa que aparece como si fuera una lámpara. No aparece del cielo, sino que aparece de abajo, sale de abajo del monte y luego asciende. Es curioso, ¿no? Lo dejo eso para reflexión. Yo quisiera añadir simplemente, ya que toca a Hitler tuvo un gran interés sobre las Islas Canarias.
Allí hubo una colonia de alemanes en un lugar que se denomina Buen Retiro, en Weimar, el barranco de Badajoz, en toda esa zona. Ahí hay leyendas y tradiciones actualizadas de encuentro con personas de allí, humildes, gente campesina y sin ser campesinos, de seres vestidos de blanco que se materializan y desmaterializan en los barrancos. Hay fotografías extrañas de ovnis que van hacia la montaña y entran como si fuera mantequilla de esa misma montaña. Bueno, yo conozco, he hablado, he hecho una entrevista también con, la denominamos la guardiana del barranco, su familia y su matrimonio, lo ha visto materializarse a uno de estos seres. Sí, entonces, bueno, en la caldera de Taburiente hay un testimonio gráfico de uno de estos seres que se publicó en año cero. Están dos chicos y bajando un ser vestido de blanco que posiblemente se puede confundir con la Virgen. También de ahí esas cuestiones, ¿no? Muy delicadas también. Entonces hay, ya digo, una leyenda y tradición, pero actualizada. Incluso se habla de hace pocos años, bueno, la época de Franco estaban dinamitando para galerías de agua y salieron despavoridos los obreros porque salieron unos seres vestidos de blanco de una de estas cuevas. Hay muchas tradiciones en estas cuestiones. No quiero ahondar más en el tema, pero bueno, eso está ahí, ¿no? Trigueriño, además, me parece algo muy interesante porque coincidimos, ya hay dentro de sus experiencias algo que yo he vivido personalmente y que solamente una persona que ha tenido un contacto de este tipo, una experiencia, es capaz de escribirla, ¿no? Son detalles que están ahí encubiertos. Me merece toda la confianza. De todas formas, yo quiero hacer una pequeña aclaración, es simplemente decir algo, ¿no? Que, bueno, corremos el peligro de estar dando credibilidad, aunque sean temas que aparezcan en otro tipo de historia, estar dando credibilidad a lo que Hitler hubiera buscado en su momento. Y no tenemos que olvidar que Hitler era un pirao. Era un tío que estaba chalado y que podía buscar lo que le diera la gana, ¿no? Para mí, y otra cosa, hablando de las Islas Canarias y de los mundos intraterrestres, de los mundos o no intraterrestres, pero no lo sé, solamente he puesto eso, que aparece y se desmaterializa. No, Paco, o sea... Ya me entiendes. No, si puedes decir lo que quieras, lógicamente, y te respeto, pero está ahí, ¿no? Las experiencias, ¿no? No, si no lo he dicho por ti, mucho menos, hombre. No, y Paco, y hablando de los mundos intraterrestres y cambiando de tema, o no intraterrestres, sino submarinos, Paco conoce muchísimos casos de, bueno, y todos conocemos, y hemos ido a hablar, de la presunta, y que no es única, o no es el único sitio en donde se hable de presuntas bases submarinas. La isla de San Borondón, por ejemplo. De presuntas bases submarinas que utilicen, pero que utilicen siempre, sean seres que vienen de fuera y lo utilicen, no que sean procedentes. No, totalmente, en eso totalmente. O sea, es algo de fuera que viene y se refugia, entre comillas. Se puede refugiar ahí, dentro. ¿No? Sí, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya la gente viene que oyen ruidos extraños, coincidentes, como maquinarias también internamente, en fin. Ahí hay un pequeño volcán en Weimar también, ya han visto en la parte alta saliendo del cráter y asomándose, pues seres luminosos, hablan. Y saliendo de ese interior del volcán, esferas luminosas. Hay tradiciones de, bueno, no tanto tiempo, ¿no? De la gente cuando iba a regar por las noches la finca, le tocaba su turno de agua, entonces aparecían las esferas que salían de ese pequeño volcán, salían esas esferas luminosas y la gente le decía, luz, ven. Y hay un cantar incluso tradicional a la luz. Luego cuando se acercaba, pata pa' que te quiero, ¿no? Pero lo achacaban siempre a los espíritus y demás, ¿no? Bueno, sí, pero todo este tipo, ¿no crees que todo este tipo de experiencias intraterrestres, por llamarlo de alguna forma, tienen algo más que con un mundo material y físico, con algo que va más allá de todo eso? Sí, no, para mí es otra vibración también. A eso es a lo que me refiero. Yo lo que me refería, que no creían en el mundo intraterrestre, es a referirme a un mundo intraterrestre. Ahora es curioso, ¿no? Porque sea hueca y que dentro exista otra humanidad. Porque al margen de que Hitler hubiese terminado pirado, había otras cuestiones más oscuras detrás de todo esto y hay un interés tremendo y hay una historia muy oscura ahí en Weimar relativo con el interés de todos esos puntos y demás, ¿no? Pero vamos, una historia muy compleja, ¿no? Muy compleja y que todavía nos tememos que ciertos y determinados grupos de carácter nazi están detrás de esta cuestión, ¿no? Pero vamos, lo digo así, clara y abiertamente. Tal vez asistimos a la nueva Thule. A la nueva Thule y realmente puede ser muy peligroso, ¿no? Bueno, con pelos y señales. Y es muy peligroso porque yo quería hacer referencia porque se está creando una especie en los últimos años. Mitomanía. De mitomanía con lo que Hitler buscaba, ¿no?
Como si solo lo hubiera buscado Hitler. A ver si me entendéis. No, de hecho porque muchísimas personas han hablado del Santo Grial antes de que Hitler lo buscara. Muchas personas han interesado de los cátaros, muchas personas han tenido sociedades secretas, han tenido una vida ocultista, y no solo este individuo, sino que se interesó pues como se podía haber interesado a otra persona. Pero ¿no? el mito de Hitler, que tú Hitler, dices, sigue vivo allí, Hitler fue el único buscando que se interesó, gente de fuera. Hitler fue el único que se interesó en buscar todos esos elementos, pero no para su elevación espiritual como los buscadores anteriores, sino para el poder personal y someter al resto de la humanidad, ¿no? De acuerdo, yo pienso, y perdonar que el tema ya dado de sí, vamos a seguir con las preguntas, ¿verdad? Por favor, adelante. Sí. Me gustaría hacer brevemente 2 preguntas. La primera es si en todos los casos que habéis estudiado se recoge, o al menos en alguno de ellos, cuál es el motivo o la razón de por qué nos visitan estas entidades, digamos intraterrestres, extraterrestres, me da lo mismo. Y una segunda, en caso de que no exista ningún mensaje donde se diga esto, ¿cuál sería vuestra opinión sobre el tema como estudiosos? Y una segunda pregunta es ¿cómo veis o qué opinión tenéis en cuanto a la posibilidad de extraterrestres terrestres? Es decir, una persona, cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros, que sin saberlo, hasta un cierto momento, funciona como una persona normal y corriente, y a partir de un momento dado es consciente de que pertenece a otro lugar. Vamos por partes. Motivo, intencionalidad de estos seres al venir aquí. Bueno, parece obvio, si no interpretamos alegóricamente ni interpretamos simbólicamente los elementos que vienen hasta nosotros, que a priori parece, por un lado, que hay 2 grandes tendencias. Aquellos que vienen o nos visitan para estudiarnos, para jugar con nosotros como cobayas, y segundo, aquellos que vienen a redimirnos, a liberarnos, como lo hiciera Jesucristo hace 2000 años. Pues tal vez no sea ni una cosa ni la otra. Mi opinión personal, porque es lo que me pedías, es, como decía en mi charla, que estamos asistiendo, o con ellos estamos asistiendo a una especie de mutación individual, de cambio personal e intransferible, de encuentro con cada uno de nosotros mismos y de aceptación de nuestros propios defectos a través de una experiencia que se parece mucho más a un trance místico que a una experiencia estrictamente real, pero que sin embargo, como he tratado de mostrar, estas experiencias son reales desde un sentido fáctico. En cuanto a extraterrestres infiltrados, pues ya lo decía yo en mi conferencia, probablemente puedan existir personas. Hombre, siempre ha habido aprovechados. Recuerdo, por ejemplo, el caso, aprovechados entre comillas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Jorge Boronat, un personaje que estuvo durante cierto tiempo encarcelado por ser líder de una presunta secta y demás. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, y si mañana viene Grifol puede atestiguarlo, este hombre se dio a conocer a través de los micrófonos de Radio Juventud de Igualada, diciendo que él era extraterrestre y que se encontraba en la Tierra en una misión evangelizadora. Y curiosamente, varias llamadas que saturaron en aquel momento la emisión, se encontraba Francisco de Asís Robati, al que atónito trataba de echarse a la yugular del Jordi Boronat, pero sin conseguirlo, y el otro iba haciendo una serie de demostraciones, entre comillas, de sanaciones a distancia, de predicciones, de hechos sobre las personas que llamaban espontáneamente al programa, que dejó atónitos a todo el mundo. Tal historia se gestó que llegaron cartas a cientos a la centralita de la emisora, se recibieron llamadas durante toda la semana, a tal nivel que se le dio un espacio fijo en esta emisión. Después de muchos años de esta experiencia y de que él se vistiera de cierta fama a causa de su intervención radiofónica, este hombre se rodeó de 12 apóstolas, en femenino, y ejerció su misión evangelizadora, dando muestras de su promiscuidad sexual tanto en hombres como en mujeres. Es badallaba allò que venia per... Bien, pues el caso, y de lo que yo puedo dar fe, no es de sodomizaciones, ni mucho menos. Es que encontrándome el 11 de octubre, creo que era, mentira, 3 meses antes, en Montserrat, junto a Luis José Grifol,
me dijo, hoy vamos a tener a un mito de la ufología y si te interesa conocerlo, pues vente, porque vamos a tener a Jordi Boronat. Y yo asistí aquel día a Montserrat para conocerlo. Y la primera impresión fue muy fría, muy distante, porque él, en lugar de ser un hombre alto, rubio, guapote, como describían a los seres extraterrestres en aquella época, porque el fenómeno ovni también cambia, o al menos su visión de ellos, pues era un hombre greñudo, más bien encorvado, muy grande, eso sí. Y le dije, bueno, de usted dicen que es extraterrestre. Y me dijo, mi carnet es de Barcelona, pero yo soy de Ganímedes. Digo, bueno, ya nos conocemos. El caso es que con cierta incredulidad por mi parte, debo de admitirlo, participé en una suerte de rueda cósmica en la que Grifo la atravesó como un conejillo de Indias y dijo, textual, en 3 meses aquellos que estén en esta reunión y sigan a Grifo verán aquello que ustedes quieran ver. Se refería o aludía lógicamente a las naves extraterrestres que las cientos de personas que se reúnen con asiduidad en los desplazamientos monserratinos esperan ver. Y 3 meses después, el 11 de octubre de 1985, había un festival allí que no quiero ni contarles. Fue mi primera experiencia ovni, por decirlo así, porque posteriormente volvería a tener experiencias en Montserrat junto a Grifol, pero esa sería al menos la primera y fue un festival realmente alucinante, desde objetos además muy inusuales. No se trataba de los clásicos trazos meteóricos que con cierta asiduidad se producen, sino que incluso llegamos a distinguir una especie de nave con forma de cigarrillo puro, con ventanillas y todo. O sea, es una auténtica pasada. Y tengo que testimoniar esto, es decir, sí hay personas que han admitido ser extraterrestres, pero incluso hay que admitir que algunas personas han hablado de que, recuerdo el testimonio de un médico al que no hemos logrado localizar nunca más, al que un ser extraterrestre dijo proceder de otro planeta y que necesitaba energía, y esta mujer le impuso las manos tratando de darle esa energía y vio cómo su rostro se transformaba. O la experiencia, por ejemplo, que relataba Ramón Navia en el transcurso de unas reuniones en La Manga del Mar Menor, en el que, por ejemplo, relataba una experiencia también con un médico, por eso me he asociado ahora rápidamente, que luego trataron también de buscar, y la búsqueda fue infructuosa durante años hasta que el médico o un familiar del médico se dio a conocer por un programa de radio. Este médico también atendió, parece ser, a uno de estos infiltrados entre nosotros. Por lo tanto, bueno, y hay un caso paradigmático en este sentido, el de Conil de la Frontera, hace unos años, que se produjo una semana antes de aquel famoso aterrizaje en la ciudad soviética de Voronev, en la que unos seres que habían salido del mar hicieron una especie de montículo en la arena y cambiaron sus vestiduras por ropa de calle y se fueron tranquilamente a pasear por las ramblas gaditanas. Por lo tanto, infiltrados, pues desde luego que los hay. ¿Otra pregunta? Bueno, cambiando radicalmente de tema, de cuestiones, ¿no? Si una persona dice, bueno, yo estoy contactada, me han abducido, me han hecho esto, lo otro, es porque previamente le han hecho una hipnosis regresiva. No siempre, ¿eh? Hay casos en los que se recuerda fragmentadamente los episodios. Pongámonos en este caso, ¿no? En el que solo se recuerda por ese caso. ¿Por qué esa persona fue a hacerse esa hipnosis regresiva si no tenía ni idea? Bueno, te cuento. En la mayoría de los casos se acude al psiquiatra o se acude al psicólogo por problemas que nada tienen que ver con los ovnis. Inicialmente porque tiene pesadillas extrañas, porque se discute con frecuencia con la pareja, porque han habido otras historias. Y es el psicólogo que frecuentemente es amigo de algún ufólogo al que le dice, mira, me ha venido un tío a la consulta que me está explicando extraños sueños. Lo someten a hipnosis y sale. Es decir, el proceso por el que el investigador tiene conciencia del caso es, como decía Rafael Casares, digno de estudio, porque muchas causalidades o casualidades se cruzan en la vida del investigador. En lo que él decía antes también, el propio investigador muchas veces forma parte del fenómeno, y yo diría que en los tiempos modernos cada día más, sí, en una extraña sincronía con el mismo. No sé si quieres ampliar algo en ese sentido. Yo creo que ya va llegando el tiempo de que los investigadores nos vayamos reuniendo internamente y podamos poner en claro alguna serie de cosas. Juanjo Benítez siempre dejaba traslucir en alguna de sus obras y hablaba sobre la nave nodriza que le influía, que lo salvaba o que
le daba ciertas indicaciones de lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Él, muchísimo más experto y más antiguo que yo en el tema, digamos que sería la avanzada, por lo menos lo que está escrito, ¿no? Pero que indudablemente han ido sucediendo muchísimas más cosas y conforme está pasando el tiempo, mucho más rápidamente. Me acuerdo que cuando empecé yo a ser investigador aficionado, ahora unos 15 años, algo así, pues estas casualidades, sincronicidades apenas se producían. Yo iba por la foto, a por la fotocopia y para de contar. Ahora, cada vez que voy a una alerta OVNI, cada vez que me encuentro con un contactado, joder, pasan cosas extrañísimas, te quedas acojonado. Dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, en la última experiencia que tuvimos en Granada, ya lo he comentado entre los investigadores, había unas 500 personas en un monte, luego desde la ciudad también se vio, bajo previa cita de investigadores y de aficionados a los OVNI en general de Granada. Nos reuníamos allí todos los años a la misma hora. A una hora concreta apareció un objeto volador, desapareció, y en el sitio donde desapareció empezó a formarse un inmenso abanico fluorescente que podía medir unos 30 kilómetros poco a poco, con una punta luminosa. A mí me pareció que este objeto me estaba diciendo algo, no solo a mí, sino al resto de la gente, ¿no? Como diciendo, queríais una prueba y aquí la tenéis. Y bueno, ya sería cuestión de hablarlo más tranquilamente, pero en aquel día, aquella noche, en aquella alerta OVNI, creo que estuve cerca de uno de estos seres. Creo que estuve cerca de estos. ¿Querías terminar, sí? Sí, volviendo a lo que preguntaba, dijo que el mismo psiquiatra es el que ponía en contacto con un ufólogo, ¿no? Pero ¿y si ese psiquiatra no cree en ovnis? Pues la jodimos porque lo más probable es que cierre al pobre abducido por lunático. Entonces, esta gente que puede llegar a sospechar que ha sido abducida o que ha tenido un contacto ovni de dormitorio. Sí, desgraciadamente hay, y esa es la gran dificultad con la que nos encontramos, hay una cantidad ingente de personas que pueden haber sido abducidos y que no tenemos constancia de ello. Solamente la propagación, pues a través de conferencias, de programas de radio, etcétera, está ayudando a que personas identifiquen parte de sus recuerdos o que busquen ciertas cicatrices en su cuerpo para decir, pues a lo mejor yo puedo ser uno de ellos. Josep, solamente esos procesos. ¿Es que no crees tú que entre todos los concurrentes aquí, más de una persona al ver las diapositivas que hemos puesto, no se le habrá conmovido algo? Lo que ocurre es que a muchos de ellos no se atreven luego a decirlo, pero estoy convencido, estoy seguro de que muchas de las personas que se encuentran aquí han vivido experiencias que comparten exclusivamente con sus seres más queridos. Serán alucinaciones, no serán, pero el caso es que algo seguro que se le ha movido. Algunos han tenido ya la valentía de decirlo. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntar al señor Casares, que ha hablado del biofeedback. ¿Y qué relación? O sea, que no ha hablado, o sea, no se ha extendido, no ha tenido tiempo de extenderse suficientemente. Si pudiese aclarar un poco más el tema este del biofeedback y qué relación hay con la relación de lo que estamos hablando esta noche aquí. No me he extendido más porque he preferido dar un abanico amplio de posibilidades de conciencia acrecentada antes que extenderme mucho sobre un tema. Pero con el biofeedback se pueden hacer cosas sorprendentes. Cada día se irán descubriendo más. Desde el uso clínico, pero también el uso particular para el goce de uno mismo o para acrecentar, digamos, los estados de conciencia. Con un biofeedback uno puede modificar por forma de su voluntad las ondas cerebrales que está emitiendo. También hay otro aparato que también es de retroalimentación, no exactamente el biofeedback que nosotros conocemos, donde se visualiza en tiempo real un cerebro y dentro de ese cerebro una serie de nubes de colores que indican la frecuencia exacta de las emisiones de ondas de cada parte del cerebro. No solo, digamos, una media como suele hacer el electroencefalógrafo, sino parte por parte. Y una persona fijándose en esa imagen del monitor, en cada lugar del cerebro, por ejemplo los temporales, puede, por fuerza de su voluntad, modificar la onda. O sea, si la tiene, por ejemplo, muy roja, que es la forma animada con que intentan ilustrar lo que es la onda beta,
puede ir transformándolas lentamente, según su voluntad, a onda alfa o zeta, donde ya sabemos, como he dicho antes, que la predominancia de onda alfa y zeta procuran un quinto estado del cerebro, de la conciencia, que puede procurar estado alternado de conciencia. Por ejemplo, he tenido últimamente experiencia mediante la clásica EMI-SYNC, la sincronizadora de hemisferios, las gafas esas que dan vueltecitas con lucecillas, y en poco más de un mes he notado efectos verdaderamente. Yo soy una persona muy escéptica, muy realmente atada a la materia, no me gustan las medicinas ni nada de eso. He notado que verdaderamente hace efecto y que en noches posteriores, después del uso con ese tipo de máquinas, he podido tener como sensaciones como de proyección astral. Sin llegar a ser un viaje astral, he tenido esa sensación. También sensaciones déjà vu, perdón, que se producen al manipular cierta parte del cerebro por una sincronicidad con las ondas que mandan las máquinas. Muchísimo, pues me tendría que retrotraer a toda la conferencia. La voluntad, el intento, como diría Castaneda, el querer hacer es lo que hace que venga un extraterrestre, un demonio, un jinn, lo que tú quieras. Bueno, ya la organización me dice, bueno, pero la última ya, porque de mañana habrá más tiempo, ¿verdad? Bueno, es que ya la hora que es, pues si no se nos cierra la cocinita. Vale, yo y oigo eso. aquí, o sea, que todo el mundo dice, bueno, dice los extraterrestres, hablan que si tienen esta forma, que si tienen otra, pero vamos a ver, el ser humano pertenece a la Tierra, ¿no? Entonces nosotros estamos en nuestro terreno. Nuestro terreno podemos ser nosotros mismos sin que ninguna energía por ahí consiga dominarnos, porque Dios ha dotado, Dios o la energía cósmica, o como queramos llamarlo cada uno de nosotros, hay un algo superior que está ahí, ¿no? Y entonces ha dotado a todo de una defensa, porque si os fijáis, a ver, la rosa tiene sus espinas para defenderse, y es bien simple, ¿eh? La serpiente puede tener sus dientes para morder y su veneno. Entonces, ¿cómo el ser humano, que se supone que está un poco más elevado, nos van a dejar así indefensos? ¿Pero por qué tenemos que defendernos? No tenemos que defendernos de nada. Entonces, la rosa tiene unas espinas para defenderse, pero tú también tienes unas tijeras para cortarla. Porque tú estás más elevado. Entonces, los que vienen de fuera, que son negativos, porque los que son más elevados, que nos van a ayudar, a mí no me importa. Perdón, que a ti te parecen negativos. Bueno, escucha, siempre que sean más elevados, que nos importa, si nos ayudan ya está bien. Pero entonces, de esos negativos nos podemos defender, porque tenemos una cosa muy importante el ser humano, que es nuestra voluntad. Y contra nuestra voluntad, contra algo negativo no pueden, porque escucha, tú, a ver, hipnotiza a una persona que no quiere ser hipnotizada. Ya, no estamos podrás. de acuerdo. Usa tu mente, La mente el libre albedrío, Exactamente. tu mente. Además tenemos la obligación de usarla. Pero es que además hablamos de las entidades extraterrestres, y aquí ¿qué pasa? ¿Quién nos está comiendo el coco? ¿Cuántos problemas están surgiendo? La publicidad, esto, lo otro. ¿Quién nos está encaminando? Digo yo, ¿quiénes somos más esclavos? Perdona un momento, si tú vas a la luna y dices, yo quiero a ver si veo un extraterrestre con la forma humana. No, señor, porque el ser humano pertenece a la Tierra. Usted verá allí, o tú verás allí una energía X que pertenece a ese sitio y a ese lugar. Y yo termino. ¿No? Por mi experiencia, de salvarnos nada. Solamente vienen a actuar en plan de catarsis, de recordarnos. Nuestros problemas los tenemos que solucionar nosotros. Lo otro sería comodidad. Y nunca aprenderíamos. Tenemos que evolucionar siempre. El ser humano tiene que tender a hacer el bien, y por ahí siempre vamos a evolucionar. Y nuestras vibraciones es lo que nos protege de todos esos que hay por ahí, cabezones. Con nuestras vibraciones buenas y sutiles no pueden hacer nada esto. Mañana será otro día, hermana. Gracias, los esperamos mañana. Muchas gracias. Ha sido un placer.